Bueno, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Buenas Hola, tardes a buenas todos. tardes. Bueno, un segundito que estamos incorporando al resto de los participantes. Ya arrancamos, ¿eh? Bueno, mientras vamos incorporando al resto, buenas tardes a todos. Bueno, último encuentro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Último encuentro de nuestro curso, en el cual vamos a hacer un breve repaso y la idea es que nos llevemos alguna experiencia de actividades que tienen que ver con aplicaciones de proyectos en la industria. Hoy vamos a trabajar con una clase o con una disertación, exposición del ingeniero Alberino, que trabaja en la UTN y en una escuela técnica que es la ET28. Ellos trabajan con robótica y automatización, inteligencia artificial, aplicada a la industria en proyectos que son extrapolables también a la escuela técnica donde se desempeña. Entonces, la idea es un poco ver cómo la investigación y desarrollo que nosotros eventualmente podemos hacer en nuestras escuelas tiene su correlato en el mercado, ¿no? En la industria. En la industria o en el mundo real. Así que un poco eso. Bien, mientras se están incorporando el resto, nosotros vamos a trabajar las siguientes actividades. Ustedes tienen 5 actividades, ¿sí? Entonces, mientras se va incorporando gente y formamos el grupo, les menciono esto para que puedan hacer entrega. Nosotros vamos a entregar las notas a la brevedad. Por lo pronto, todas las actividades están abiertas, por si hay algún rezagado. De hecho, nosotros tenemos algunas actividades de gente que presentó. Las actividades que se presentaron, digamos, en último término, que están fuera de la presentación original, bueno, todavía no han tenido devolución, así que la semana que viene van a tener devolución. Por ejemplo, primera actividad, segunda actividad, tercera actividad, que todavía hay gente que entregó, digamos, a destiempo. Entonces van a tener la devolución pertinente. Y la quinta actividad es la que tiene que ver con la planificación, ¿sí? La planificación de una unidad didáctica. Ahora aclaramos antes de empezar de qué se trata. La planificación de unidad didáctica es una planificación que tiene que ver un poco con el concepto de planificación por competencias profesionales. La planificación, recuerdan que en algún momento en los videos, en los tratamientos, analizamos desde la postura o la idea de Rebecca Nijovic una planificación que tenga en cuenta esto de notas crudas, de poder modificar, también una planificación que tenga la posibilidad de presentarse conforme a lo que nos pide el instituto o el centro o la escuela, y una planificación un poco más informal que tiene que ver con los cambios que nosotros vamos haciendo. Y una planificación que tenga en cuenta algunos tópicos, no solamente la planificación tradicional de tablas que ustedes conocen, que tiene objetivos, contenidos, actividades, tiempos, evaluación, sino que se concentre en la búsqueda de las metas de comprensión que yo quiero alcanzar en los estudiantes. O sea, a ver, ese ítem que me dé indicios de la información o del aprendizaje que el estudiante va comprendiendo. Entonces, esos momentos, a ver, ¿qué yo percibo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es mi meta en este contenido? De manera que eso me da a mí pautas para poder investigar y evaluar el proceso de nuestro proyecto tecnológico, de nuestra aplicación de la resolución de una necesidad. Bueno, eso que difiere un poco de lo que nosotros
tenemos incorporado. Es decir, cuando yo incorporo la evaluación en una planificación, pongo evaluación continua, evaluación de proceso, evaluación permanente. No, vamos a trabajar en cada uno de los... Por eso nosotros no vamos a presentar acá una planificación de todo el cuatrimestre, ni una planificación de todo el año, ni siquiera una planificación... puede ser de una unidad didáctica, si ustedes la tienen preparada, pero también puede ser de un tema en particular. Entonces, una planificación acotada, pero que contenga todos estos ítems. ¿De acuerdo? La idea es trabajar para la comprensión y trabajar con planificaciones que refieran al alcance de la competencia profesional o competencia laboral. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta también las competencias que uno quiere alcanzar desde las capacidades blandas, por ejemplo, inteligencia emocional, el tema de la resiliencia, bueno, lo que nosotros más o menos hablamos. Hoy hay una experiencia que vamos a ver si tenemos tiempo de poder presentarla, de lo que es esto, en lo que hace a la presentación de un proyecto ante un tercero, ante un cliente, que es rechazada o que en definitiva no tiene alcance, no puede proseguirse. Entonces, ¿cómo trabajamos con los alumnos esa circunstancia? Eso nos pasa a nosotros todo el tiempo en las escuelas, ¿no? Porque no tenemos los suficientes recursos o no tenemos los conocimientos y tenemos que salir a coordinarlos a través de otras áreas, o no tenemos los equipos, no tenemos los materiales. Entonces, bueno, hay que trabajar eso también con nuestros estudiantes. Bueno, vamos a proyectar entonces algunas experiencias que tienen que ver con la aplicación de proyectos tecnológicos en la industria. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Decime. Bueno, yo sí presenté los trabajos a tiempo y hay 2 trabajos que no tengo corregidos. Está bien, no hay ningún problema. Vas a tener la devolución. Con respecto a esto, bueno, como yo, ¿te acordás que el lunes me conecté, pero se me estaba cortando la luz y... Sí. O no tenía internet, no tenía internet. Bueno, la cuestión que yo empecé el proyecto de la planificación haciendo la simulación de una guía de una agencia de viajes, porque me dijiste que haga como turismo. Sí. Bien. Bueno, subimos esa actividad número 5 y después el curso, ¿cuándo termina o cómo hacemos el cierre? ¿Me dejás que trabajemos esta idea de hoy con la proyección de estas experiencias? Después hablamos en el cierre de la cuestión del término, las fechas y la devolución final. Perfecto. Pero por lo pronto, no te hagas problema. Si ya presentaste la actividad 5, bueno, no hay ningún todavía no. ¿Todavía no lo subiste? Bueno, no importa. Ahora lo hablamos al final, cuando socializamos con todos. Bien, ya estamos, creo que están todos ya incorporados. Ahí vamos. Nuestros el cuatrimestre pasado y estudiantes actuales, y a Fernando Molina, que es profe del taller de Tesina, así que les agradecemos a todos los que están interesando. También está Valeria, la ayudante de cátedra de gestión. Hola, Vale. Gestión, así que bueno, agradecemos a todos los que están. Y mientras va entrando, quería que antes de que te presentes, que nos digas por qué elegiste este tema, después te presentás y arrancamos con la charla. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. No, este tema porque para mí está muy relacionado con esto de la robótica y, bueno, Alan Parsons fue como un precursor en su momento metiendo sintetizadores, que era algo que se usaba para hacer ruidos en las películas, meter efectos especiales, que venía un plato volador, qué sé yo, a convertirlo en rock. ¿Sí? O sea, hacer música que tiene batería, que tiene voces, que tiene un montón de instrumentos que hasta ese momento eran instrumentos analógicos con algo digital. Bueno, él saca algo totalmente digital. Entonces se convierte en algo
distinto, algo nuevo. En su momento fue raro, sin embargo, se escuchó bastante, o sea, logró un éxito importante. Así que bueno, es bastante significativo. Y él eligió en un momento hacer un álbum basándose en historias de Isaac Asimov, o sea, que metió este concepto de robótica en su música digital. Entonces, bueno, por eso me pareció significativo para algo como esto. No me preguntaste un tema. Precursor, y bueno, Sergio Alberino es un precursor también, y está con otra gente como él en la UTN, y me gustaría que antes de que empieces la charla, que te presentes y que cuentes que hace mucho tiempo que ustedes vienen trabajando en la UTN con lo que es robótica e inteligencia artificial. Vos decías ahí, no sé, un precursor o un grupo. Acá nosotros, una de las cosas que valoramos mucho en el grupo en el que estoy, ahí cuento bien cómo es la cosa, es que juntamos gente que interacciona y que se fortalece justamente con esa interacción. Estoy en el grupo de inteligencia artificial y robótica. Ese grupo se fundó en 1986, está por cumplir los 40 años, y es loco pensar en un grupo, inicialmente era inteligencia artificial solamente, después se le agregó la parte de robótica, pero pensar en inteligencia artificial en los 80s, cuando no toda la gente tenía una computadora tipo PC en la casa, había, no sé, computadoras para juegos, ¿no? Como la Commodore, alguna así. En ese momento ya se pensó en la UTN en trabajar en inteligencia artificial. Entonces, bueno, muy importante. Y ese grupo, bueno, de a poquito fue haciendo un montón de cosas en líneas muy distintas. Por ejemplo, no sé, procesamiento de voz para tratar de convertirlo en texto, que eso es algo recontra normal. Hoy en día yo agarro el celular y cuando quiero anotar algo, directamente digo, acordate de tal cosa, y me lo convierte en un texto. Bueno, eso hace unos años era impensable, y se hacía en la UTN, y teníamos 2 computadores que estaban trabajando 84 horas en procesar una frase, y lo hacían. Bueno, pero lo valioso quizás sea esto, que el grupo se mantuvo en el tiempo y que hay mucha interacción entre distintas personas que tienen ganas de hacer cosas. Y bueno, de distintas facultades, además, es decir, ¿no? Es decir, pertenece a distintas ingenierías. Digo, antes de que arranques, porque ya no, te compramos toda la primera fila para escucharte. Sí, es interesante porque en un momento surgió más por el lado de la ingeniería electrónica, y después se fue sumando otra gente. Después hay algunos preconceptos, algunos que dicen, no, los de sistemas piensan distinto, esto es distinto, qué sé yo. En general, tuvimos experiencias buenas de, por ejemplo, en un momento se sumó gente de mecánica, y nosotros estábamos haciendo un robot, estaba muy bueno, y cuando ellos vieron el robot nuestro, dicen, pero ¿cómo hiciste esto? No, pusimos una rueda, no, esto se hace de otra manera. Nos aportaron mucho la mecánica. Ellos habían hecho un brazo robot que funcionaba todo con relés, con una cosa electrónica que para nosotros era horrible, pero el brazo era impecable, era una cosa maravillosa. Bueno, la interacción entre los electrónicos y los mecánicos dio otra cosa mejor, donde nos quedamos con lo mejor de cada especialidad, y en el medio los mecánicos terminaron programando mejor que lo de sistema. No sé, bueno, esa mezcla es muy valiosa. Y después tenemos gente y conexiones con otras universidades, o con otras regionales de la UTN, pero bueno, en general está acá en Buenos Aires con las distintas ingenierías. Bueno, mira, quería presentarte al equipo docente Miguel. Sí, hola Sergio, bienvenido, y un placer recibirte y escucharte, estamos ansiosos. Hola Sergio, bienvenido. Bueno, te googleé todo, vi tu página, sé que todo, que sé que escribí, sé que seguís series, sé que vi películas, que ves películas, la Volver al Futuro, Nico te hizo el flyer. Para hacerte el flyer te digo. Sí, así que sé todo de vos, sumamente. Y está Cintia, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bastante interesada en esta mezcla de robótica, que es un ámbito que yo no conozco tanto, así que bueno, súper interesada en escuchar a alguien que sabe. Gracias.
Bueno, antes de que arranque Sergio, tuvimos muchas charlas con Sergio, y una de las cosas que yo le decía que, como es un grupo de investigación, nosotros también siempre estamos incentivando, ¿no?, el trabajo en equipo. De hecho, las piscinas es hasta 3 personas. Le decía que la charla esté enfocada, ¿no?, hablando de foco, de metodología, pensando en cómo se realizan proyectos de investigación, ¿no?, en el caso del grupo GIAD. Entonces él nos va a contar, hizo una presentación de 50 diapositivas, entonces él va a ir pasando, les vamos a compartir a todos y a los egresados todo esto, pero él va a ir focalizando, va a ir pasando rápido, todos van a tener acceso a eso, y nos va a ir contando hasta la última experiencia que hablamos ayer a la mañana, donde hay algo muy interesante que es como los dobles de los docentes, que se hace con Notebook LM, que a vos te encanta, Nico, y nos va a contar eso, que es el final, ese es el postre de la charla. Así que te escuchamos, podés compartir pantalla, porque Miguel ya le diste poder, ¿no? Perfecto. A ver si se ve. ¿Ahí se está viendo? Perfecto, perfecto. Perfecto. Y a ver si pasa. Sí, pasa todo. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta presentación yo la había armado antes para esta pregunta, si se puede hacer investigación con impacto real desde la UTN Buenos Aires, para contar casos particularmente del GIAR, el Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica, pero hay otros grupos, o sea, también promocionar esto, porque me pasó ir a presentar un trabajo a otro país y estar en una charla, y la persona que presentó, después que yo era también de UTNBA, y descubrimos que estábamos haciendo cosas parecidas. Entonces nos tuvimos que dar cuenta, a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, de que trabajábamos en cosas similares y que podíamos haber juntado todo ese trabajo. Bueno, hay grupos de investigación, uno de los más conocidos, el de bioingeniería, el GIBIO, que trabaja mucho con la Fundación Favaloro, y bueno, hay centros de investigación, todo se puede aprovechar. En el caso del Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica, les decía que empezó en el 86 con el ingeniero Claudio Berrastro, pero era como una cosa que se hacía en un cuartito, y a partir del 2004 ya se agregó la parte de robótica, y además se formalizó como Grupo de Investigación UTN, lo cual le da otro carisma después dentro de el trabajo que se puede hacer, ¿no? Porque ya formalmente era algo de la UTN. Bueno, este es uno de los casos que quería contar. Esto es del 2002, por ahí, con un telescopio que está en San Juan, en el Leoncito, y nos contactaron en un momento por el tema de que ellos hacían un trabajo de investigación sobre manchas solares. Entonces tenían un telescopio con un sistema que cada una cantidad de tiempo, pongámosle, no sé, no me acuerdo ahora exactamente, pero cada media hora sacaba una foto del sol. O sea, el sistema iba siguiendo el sol, sacaba una foto con filtros y se guardaba en un disco rígido, y al fin de semana llegaba un investigador, abría la carpeta con un montón de fotos y tenía que ir mirando cada una para ver dónde había fulguraciones solares. Tenía que haber estas manchas que aparecen en el sol, y tenía que buscar la manera de identificarlas y separarlas, porque el trabajo que hacían ellos era ver qué pasaba con esas manchas, en qué horario se daba, cómo evolucionaban. Bueno, un trabajo arduo, porque había que estar después mirando foto por foto, y esto se reemplazó por un sistema con redes neuronales que aprendieron de un montón de fotos de estas imágenes del sol, diciéndole, bueno, esta foto tiene manchas solares, esta no tiene manchas solares, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Identificando estas fotos, se entrenó una red neuronal para que dijera, bueno, a partir de una foto, esta tiene mancha solar. Pero, además, esto se hizo en tiempo real, o sea, no era que sacaba la foto y después de un rato iba a ver cómo era la cosa, sino que se hizo a través de una FPGA, que es un hardware programable,
para que directamente entrara la imagen, se procesara y ya dijera, esto es una foto con manchas solares, y se le agregó un concepto que fue el de predisparo. Es decir, bueno, yo saco fotos cada 5 segundos. Entonces tengo un montón de fotos. Pero bueno, si yo no detecté ninguna mancha solar, todas las fotos de las últimas que saqué, las 50 últimas que saqué, las voy borrando, ¿sí? Pero cuando detecto una mancha solar, me quedo con muchas fotos del momento anterior al que detecté la mancha. Entonces, pasamos de que en un momento había alguien que iba a mirar un montón de fotos y tenía que encontrar esto de cuál tenía mancha y cuál no, a tener solo las fotos en las que tenía mancha, pero además agregando las fotos anteriores y las fotos posteriores. Entonces esto, bueno, le da una ventaja muy grande al investigador, porque se quedó solo con las fotos que le interesaban y además se le agregó este predisparo y postdisparo de fotos. Este fue un trabajo que se implementó en el observatorio y generó un paper que fue publicado y se hizo la transferencia de este hardware, de esta placa que se ve ahí, al observatorio. Este es un caso feliz. Si lo pensamos, 2002, hace 20 años, se hizo una electrónica con redes neuronales para procesamiento de imágenes. Eso era como muy novedoso en ese momento. Bueno, después, como dijo Valeria, voy pasando, hay varios proyectos y cosas. Un horno que se usó en CITEFA, o actualmente CITEDEF, para generar unas... ahí me sale la palabra, son unos núcleos de ferrite que tienen que tener unas temperaturas muy controladas. Bueno, se hizo el horno y se construyó toda la electrónica y se transfirió en CITEF. Este es otro que estaba bueno para contar como caso. Una empresa compraba electrónica a proveedor de Europa para equipamiento del agro. Ellos tenían un tractor y una cantidad de líquido que podía ser un fertilizante o un plaguicida, y tengo que hacer que caiga esta cantidad de líquido por metro cuadrado, tiene que haber tanta dosis. Y eso en una computadora de a bordo del tractor, uno selecciona, dice, bueno, tanto valor del producto, y el tractor se va moviendo y él va pulverizando, pero si el tractor va más rápido, tenía que acomodarse y tirar más para que sea la misma cantidad, o si el tractor va más despacio, tenía que tirar menos para que mantener la cantidad de producto por metro cuadrado. La empresa decidió hacer la versión local porque se había vuelto muy caro el producto que traían de afuera, y armaron toda la carcasa y la pantalla, una pantalla hermosa de cómo sería este aparato. Lo presentaron en la Feria de la Rural y un montón de gente dijo, yo quiero este aparato, y lo compraron, pero no lo tenían desarrollado del todo. Entonces hubo que hacer, nos consultaron si lo podíamos hacer, la electrónica para controlar en particular la válvula que permite que se disperse este líquido. Y había que tener una realimentación con un caudalímetro, y teníamos que lograr que a determinadas condiciones esto entregue una cantidad precisa de este líquido. Y bueno, descubrimos que el tractor y la bomba que tenía, la válvula, el caudalímetro, todo era muy impreciso para las simulaciones nuestras, quedaba todo muy lindo. El caudalímetro tenía mucho ruido y daba mediciones bastante complicadas de leer, y la válvula era como que tenía una cierta inercia, entonces cuando uno abría o cerraba tenía que hacerlo rápido porque lo hacía medio lento la válvula. Entonces, bueno, ahí desarrollamos un controlador que se adaptaba a las características de la válvula y al mismo tiempo como que filtraba el ruido que tenía el caudalímetro. Esto también permitió hacer una publicación, se transfirió a la empresa, y fue un caso de éxito en el sentido de que la empresa después contrató gente de la UTN para
desarrollar el producto de ellos. Entonces le vendimos un prototipo que solucionaba el problema y todos los planos, y ellos después contrataron gente de la facultad para llevarlo adelante y hicieron el desarrollo con él. Así que salió bien, nos costó porque al principio, cuando se empezó a implementar estos ruidos y estas cosas raras, parecían que iba a ser imposible el desarrollo. Bueno, también lo paso, es un ruteador que tenía una empresa y lo dejó de fabricar la empresa proveedora, entonces desde la UTN se le hizo una electrónica nueva que utilizaba la parte mecánica que tenía y lo aprovecharon en que estoy llegando acá. Este es el brazo robot que comentaba al principio, que habían hecho los mecánicos, un brazo que tenía muchos detalles de terminación muy buenos y una electrónica que era, para nosotros, los electrónicos era como antigua, y bueno, nosotros después hicimos electrónica para cambiar todo eso, y ellos hicieron muchas mejoras en las mecánicas que tenemos. Este es un caso de no éxito, es un robot que una empresa había ganado la licitación para hacer inspección y limpieza de cañerías en la ciudad de Buenos Aires, y querían un robot que se metiera por los desagües y se moviera por ahí y tuviera una cámara y además tuviera como algún dispositivo para poder hacer limpieza. Y bueno, se hizo todo un desarrollo de un robot que iba sacando, abriendo unas patas y se iba arrastrando, y finalmente la empresa no pudo hacer este trabajo y canceló lo que estaba investigando. Pero bueno, esto igual se convirtió en una publicación, tuvo un desarrollo que no llevó a transferencia finalmente a la industria. Bueno, este es un robot que habíamos armado, en su momento lo usamos bastante para inspección, se le agregó un brazo, que bueno, fue el aporte de los mecánicos, y después de mucho tiempo lo reciclamos y nos habían propuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica tener un robot que pudiera llevar un contador Geiger y una cámara a zonas que tenían radiación, y bueno, lo acomodamos, lo presentamos en la Noche de los Museos en 2018, y al final se llevó al Centro Atómico de Ezeiza, pero no lo usaron. Así que nos quedó pendiente saber si esto iba a soportar la radiación dentro de la zona del reactor. Después estuvimos desarrollando unos robots que están sobre la misma idea, pero fueron evolucionando, que son los robots Mini-Pi. Se hizo el primero para competencias de robótica de la Liga Nacional, robot de mini sumo, pero después se fue adaptando, una versión en madera la presentamos en una competencia en FIUBA y sacó el tercer puesto, pero después fuimos cambiando toda la parte mecánica para que sea multipropósito, desmontable, que se le pudieran cambiar los sensores. Bueno, con este robotito hicimos un montón de publicaciones y de proyectos. Esta imagen, la de la carcasa azul, es la última de este modelo, y ahora estamos cambiando a otro que tiene la misma base, pero cambia toda la electrónica. O sea, seguimos con esto porque nos sirve como material para hacer pruebas de un montón de cosas. Y en un momento, por ejemplo, este robot estaba compatibilizado con el microcontrolador que se daba en las materias del departamento de electrónica. Ahora ya se cambió ese micro, entonces bueno, tuvimos que también nosotros evolucionar a otros modelos para que sean los que están más o menos viendo los chicos en la cursada, porque claro, muchos de los que se suman al grupo están cursando y está bueno que conozcan cosas nuevas, pero tampoco vamos a inventar o a tratar de que vean algo completamente distinto a lo que se ve en las cátedras, ¿no? Entonces tratamos de aprovechar y que además después les sirva, pues muchas veces, ahora estoy echando otra cosa, pero muchas veces los que se acercan a los grupos de investigación lo hacen con muchas ganas de investigar, de hacer cosas, pero nosotros como que no le podemos dar incentivos grandes. Por ejemplo, no le podemos dar plata. Sí, hay unas becas, pero nosotros trabajamos mucho con la idea de que después lo que investigan también les pueda servir en las materias. Bueno, con este robot se hicieron varios trabajos finales y les sirvió a los chicos para eso. Bueno, después
se hicieron trabajos en la parte de vehículos aéreos, con drones, la parte de drones avanzó muchísimo, pero ya la abandonamos y ahora estábamos con otra cosa que viene para acá adelante. También se hizo un proyecto con BEN, que es, y con CONAE, para hacer el seguimiento de los cohetes que llevan material de medición, y había que hacer un rastreo en tiempo real de qué estaba pasando con el cohete, cuál era la trayectoria. Hay dispositivos para hacer eso, pero bueno, nosotros lo que hicimos un sistema de triangulación y seguimiento que corroboraba que las mediciones que estaban teniendo ellos también eran... Bueno, vamos a cortar acá. Yo les estuve haciendo algunas inclusiones en el chat referida a lo que estamos trabajando, a ver desde qué mirada nosotros tomamos estas experiencias para poder entenderlas en nuestra realidad, que nuestra realidad es la educación media y la formación profesional. Y la idea, bueno, es incluir en nuestras áreas de impacto la investigación y el desarrollo. Fíjense que Sergio hace hincapié en proyectos de investigación que están trabajados desde un laboratorio ad hoc vinculados con las diferentes cátedras. Esto en un nivel universitario, terciario. Y la idea es que nosotros, desde nuestra formación profesional y nuestra educación media técnica, pensemos en la posibilidad de incorporar esta idea de trabajo de investigación y desarrollo. ¿Y por qué pienso y trato de que ustedes asimilen este concepto? Porque el proyecto tecnológico, ya lo hemos dicho acá, la búsqueda de las soluciones ante necesidades tecnológicas del mundo real, y nosotros trabajamos en la formación profesional para enseñar una expertise, un temperamento, un gesto profesional, una destreza o un conocimiento a través de la comprensión, tiene su correlato en un seguimiento. No termina con la respuesta que nosotros le damos a alguien que tiene que ver con la solución de su problema, sino que tenemos todo un proceso posterior, ulterior, que tiene que ver con la investigación y el desarrollo de esa tecnología o de esa solución a futuro. Es como que nosotros tenemos que trabajar con el estudiante esta idea del postservicio, de la postventa, ¿sí? De que nuestro emprendimiento, ya sea de FP, trabajando un curso de electricidad básico, de instaladores, nosotros tenemos que darle la idea a ese estudiante de que estreche vínculo con ese cliente de manera de poder proseguir, ¿sí? O el que está trabajando en un mantenimiento de refrigeración, o el estudiante de escuela media que tiene que empezar a adquirir esos conocimientos relacionados con la vinculación con el cliente, la negociación con el cliente. Hay varias cosas que se trabajan acá. La creación de tecnología y la adaptación de tecnología, ¿sí? Sergio lo menciona cuando él dice que, bueno, en muchos casos los proyectos están relacionados con adaptar una tecnología ya existente. Por ejemplo, automatizan cuestiones que tienen que ver con la mecánica. Habla también de el éxito y el fracaso de los proyectos. En una clase que nosotros trabajamos con el equipo de CANSAT de Litva, que participó este año de un proyecto del cual salieron campeones, que fue lanzar un dispositivo automatizado, electrónico, a el espacio y poder hacer un control del mismo y demás, del tamaño de una lata de gaseosa. Hablamos mucho con esta gente, no tanto de los aspectos técnicos, sino de la cuestión de cómo llevar adelante el proyecto, de la fase, pero fundamentalmente de la cuestión humana, de la cuestión del grupo, de la cuestión de los roles, de la cuestión de los problemas que se suscitaron y cómo fueron resueltos. Entonces, no es solamente enseñar el alcance
de una destreza, sino también el hecho de sopesar los riesgos que nos presenta el contexto. Bien, investigación y desarrollo, eso es fundamental. Nosotros tenemos, como ustedes habrán escrito en el primer trabajo, en la primera actividad, el tema de la educación técnica profesional y el hito fundamental, que es la incorporación de la práctica profesionalizante. ¿Qué pasa con la investigación y el desarrollo? Que es lo que nos está contando Sergio, que ellos trabajan en la UTN. A ver, me gustaría escuchar algunas ideas respecto de si nosotros hacemos investigación y desarrollo desde nuestras áreas, desde nuestros momentos de trabajo, ¿no? De presentación de la tecnología a nuestros estudiantes, sea el área que sea. Los escucho un poquito, así abrimos un poco el juego. A ver. ¿Quién quiere contarme un poquito si hace investigación y desarrollo, si piensa esta idea de prosecución, de negociación, de trabajo, de inteligencia emocional con los estudiantes a los efectos de prepararlos para también sufrir fracasos en el devenir de un proyecto tecnológico? Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde el FP yo no tengo experiencia todavía. Sí. Pero en el primer año, por ejemplo, en proyecto de primer año, yo lo que hago es esas tecnologías que ellos manejan y manejan muy bien, les hago replantearse o qué les falta a esa tecnología, por ejemplo, un celular, qué les faltaría, y ellos como que empiezan a tener propuestas sobre innovaciones dentro ya de una tecnología desarrollada como es el celular. Sí. Hay cosas interesantes que pasan. Sí, cuando nosotros escuchamos estos proyectos, bueno, nosotros le tenemos que dar el alcance que es propio en nuestro trabajo, en nuestra área de impacto, es decir, desde la FP, desde un primer año de educación técnica profesional, desde un segundo ciclo de la educación técnica, un tercer año, por ejemplo, un cuarto año. Nosotros vamos a dar alcance en función de muchas variables que tienen que ver con el estadio de conocimiento del alumno, el currículum y demás. Pero la idea de generar esto, de incorporar conceptos de investigación y desarrollo, no existe en nuestra educación técnica profesional. Sí existe la práctica profesional, pero no existe aún desde el currículum la investigación y desarrollo como una asignatura, un apartado que trabaje esto. Fíjense que Sergio nos habla de que en la universidad existe este laboratorio, que está relacionado curricularmente con el resto de las áreas. Nosotros no tenemos esto. En realidad sí lo tuvimos, porque históricamente trabajamos la investigación y el desarrollo, la ID, en la escuela técnica del CONE. ¿Alguno tiene referencia a esto? ¿No? ¿Ninguno? Somos todos jóvenes. Acá el único viejo soy yo, che. Me acuerdo un poco del tema. Bueno, en las escuelas existe todavía esa área que oficiaba de espacio de investigación y desarrollo. Existe. No cumple la función, quizás, seguramente, y ustedes podrán corroborarlo. En el CONET, la oficina técnica era el espacio per se de investigación y desarrollo, donde se sumaban un montón de acciones que tenían que ver con la organización, si se quiere, de las esferas administrativas, pedagógicas, comunitarias, tecnológicas. Es decir, desde el control del planillaje del material ingresante hasta todo lo que tiene que ver con la planificación de las actividades, la compra de materiales, la investigación y el desarrollo siempre prescripto a una época determinada, porque nosotros en la década del 60, 70, 80 no teníamos una gran apertura
desde lo pedagógico. Bien, esa función era asumida por la oficina técnica como corazón de la escuela, como centro de investigación y el desarrollo de futuras experiencias. Este era el sector que existía, y que como lugar, como área, sigue siendo partícipe de nuestro currículum, pero no con la función que el viejo CONET, Consejo Nacional de Educación Técnica, le asignó. Si quieren, para graficar esto, busquen el reglamento del CONET, googleen el reglamento del CONET, en el INET está, y van a encontrar, se busquen las funciones de la oficina técnica, que son enorme, una cantidad enorme, y que tiene que ver con esto de la vinculación con el mundo socioproductivo, del estudiante con el mundo socioproductivo. Es decir, no existía la práctica profesionalizante como una cuestión curricular, pero sí existía el concepto, ¿sí? Obviamente, prescrito, si ustedes quieren, conductista, pero existía. Hoy por hoy creo que es un déficit el tema de preparar al estudiante para la investigación y el desarrollo. En la mayoría de los casos nosotros vamos a adaptar tecnología, ¿sí? Aquel que está en FP y está formando para un microemprendimiento, casi en su totalidad lo que hace es adaptar tecnología, preparar a un estudiante para que todo el tiempo adapte tecnología. Pero esto no nos exime de poder trabajar los conceptos de la investigación y el desarrollo, ¿sí? No existe, pero puede tranquilamente aplicarse desde nuestros centros, desde nuestros lugares de trabajo, las ideas de que el estudiante se lleve conceptos de investigación y desarrollo. Cosa que es muy interesante de trabajar, les da una mirada diferente, ¿sí? A muchos de ustedes quizás estén trabajando esto. Ahí, ¿quién me estaba hablando? Porque yo me pierdo en la foto. Bueno, vos me estabas diciendo que vos trabajás de alguna manera. Si ustedes me preguntan si esto está institucionalizado, y en la mayoría de los casos no, ¿sí? Esta mirada pedagógica de investigar, y ustedes lo pueden corroborar, la investigación no es algo que se trabaje en la educación media o en la FP. Esta investigación referida a los cambios tecnológicos, a la producción de soluciones tecnológicas, esto que tiene que ver con el postservicio. Hay algunas especialidades que sí, otras que no, o algunas más que otras. Si ustedes me preguntan, en automotores tenemos una mirada de vinculación con el cliente, con el postservicio, con la postventa, y hay otras que no. Hay experiencias que están estrechamente ligadas con la realidad y otras que no. Y otras dependen de experiencias personales y no de la institución en suma. Bueno, esto es lo que nosotros tratamos de trabajar. Fíjense lo importante que es, y esto es fundamental también, trabajar la resiliencia en nuestros estudiantes en cuanto a la búsqueda de soluciones tecnológicas y respuestas tecnológicas. Es decir, esto lo dejamos muy de lado. Ese profesor terapeuta que no solo es el que escucha al alumno por una situación social, económica, acuciante y demás, sino que trabaje estas herramientas para poder vivir en un mundo en el que van a ser muchísimo más los fracasos desde la aplicación de la tecnología que los éxitos. ¿Sí? Entonces, esto que parece algo hasta obvio, bueno, hay que ver en qué medida esto se hace en la escuela, ¿no? Hay que pensarlo desde cada una de sus especialidades. ¿Cómo hago yo para trabajar con esto? Por eso es tan importante que nosotros tengamos el acercamiento, por ejemplo, en este caso con la UTN. Y esto tiene que ver con lo que nosotros venimos diciendo de la conformación de redes en nuestros centros, en nuestras escuelas, las plataformas,
el otro día estábamos hablando con un grupo de estudiantes en lo que hace a innovación. Cuando hablamos de investigación y desarrollo, el concepto de innovación también está muy ligado. Entonces yo les decía, bueno, generen un proyecto de innovación. El proyecto de innovación tiene que ver con esto, con el generar un espacio diferente en la escuela o en mi materia, si no lo puedo hacer institucionalmente por la cultura de cada uno de los lugares, que permita tomar de la realidad lo mejor. Nosotros tuvimos un momento disruptivo en nuestras vidas, que fue la pandemia. Eso hizo que a la educación se acercaran herramientas como el Classroom, la virtualidad, pero ¿hasta qué punto la institucionalización de esas herramientas se hizo masiva? Por ejemplo, nosotros en nuestro currículum de formación profesional o de educación técnica tenemos muchos espacios que podrían ser virtuales. Y hay otros que necesariamente tienen que ser presenciales. Ustedes me hablan de laboratorios y talleres, pero también tienen en una materia que aborda, por ejemplo, aspectos más de reflexión o de lectura o de análisis. Bueno, nosotros podríamos trabajar eso en espacios virtuales a través de la vinculación con agentes externos, como puede ser, no sé, yo el otro día mencionaba algunos, el IRAN, el Copitec para la informática, para la electrónica, los sindicatos profesionales, la UOCA, la UOM, Luz y Fuerza, etcétera, 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 que me acercan a mí mucho del mundo real. Entonces yo puedo trabajar eso y optimizar el currículum. Fíjense que a nivel general, ese momento tan disruptivo, tan complejo, no se tradujo en políticas educativas que prosiguieran esa misma realidad, ¿no? A ver, cómo nosotros superamos los riesgos que nos presentó ese contexto. Bueno, se terminó eso, pero nosotros no optimizamos nuestros currículums. Es decir, me estoy refiriendo al tratamiento del recorte que hacemos del conocimiento, desde las instituciones. Seguimos trabajando más o menos igual. En algunos casos tenemos la posibilidad de incorporación de otras herramientas, de otros formatos, pero no tanto. En ese proyecto de innovación que está relacionado con lo que nos cuenta Sergio, fíjense lo importante que es tener un laboratorio. Bueno, este es un laboratorio de inteligencia artificial y robótica, pero nosotros podríamos tener en nuestros centros y en nuestras escuelas un laboratorio de idioma técnico gráfico, porque es transversal a todas nuestras especialidades. Si un tipo que está trabajando en la electricidad no conoce de simbología y de normalización, ¿sí? Entonces, la institución tendría que trabajar esto desde su oferta. Bueno, los escucho un poco para poder cerrar y hablar un poco de la administración, que, bueno, mientras ustedes todavía van escuchando a Sergio, yo les mandé un montón de mails, al menos 2 o 3, donde les doy algunas pautas finales, y ahora lo voy a replicar acá, pero me gustaría escuchar algo de lo que se dijo, si lo creen que es viable, que es factible, si no, y es imposible hacerlo. En este curso hubo 2 cuestiones que a mí me llamaron la atención. Primero, que no trabajaron en forma grupal. Muy poco trabajo grupal. Eso ya me habla de una realidad. Nosotros tenemos que buscar el trabajo grupal, y más aún cuando estamos en un ámbito de realidades distintas, jurisdicciones distintas. También está bueno eso. A ver qué hacen en el otro lado. Bueno, eso ya es una cuestión para investigar. Entonces hay que pensarlo esto, hay que pensarlo. Bien, a ver, abro un poquito el juego y después seguimos. ¿Es posible esto o no? Es una utopía educativa. Hola, Walter, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Para mí no es una utopía, porque no se pide nada que no se pueda hacer. O sea, existe el capital humano, existen las personas formadas para tal actividad, y existen las otras personas a las cuales pueden llegar a realizar la actividad que se les proponga, siempre y cuando, o sea, les guste y estén de acuerdo. Pero sí, no. Sí.
Ahí vos pusiste quizás siempre y cuando estén convencidos, yo le agregaría, estén convencidos de que el formato educativo tiene que ser distinto. Entonces, fíjense que yo hablo desde Cava. En Cava hubo un montón de propuestas novedosas o nuevas o que trataron o tratan de cambiar el status quo. Por ejemplo, la nueva escuela secundaria, por ejemplo, Buenos Aires Aprende y bueno, y otras experiencias previas antes, que van desde la época del CONE que yo les hablaba. A ver, en la década del 60 hubo un proyecto que se llamó un proyecto dual, que era un proyecto que venía de Alemania y que hacía que planteaba que los estudiantes pudiesen trabajar en empresas, un poco en experiencias de práctica profesionalizantes, pero esto fracasó. Y fracasó porque no estuvo bien manejado desde las vinculaciones de recursos humanos, porque los capataces, los organizadores de cada uno de estos lugares de trabajo vieron potenciales competidores. Entonces, esto no se trabajó bien, fracasó. Por ejemplo, esto hace muchísimos años, cuando no existía la idea esta de práctica profesionalizante. Hoy hay muchas cuestiones que tienen que ver con la investigación y el desarrollo que no se trabaja, la innovación que no se trabaja, estos aspectos o estos grupos que tendría que trabajarse de investigación, formales dentro del currículum, espacios de investigación, ¿sí? No hay investigación educativa, no hay mucha investigación educativa en los centros. Es decir, cuando yo le digo a ustedes, ¿conocen el lugar donde está inserta el centro de formación y cuál es la escuela en su proyecto educativo? ¿Tiene conocimiento de lo que pueden conectar en su medio? Y a veces sí, a veces no en algunos lugares. Es decir, no hay una mirada aún general. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en instituciones donde tienen campus de trabajo? Y la idea sería que existiese un campus que englobara a todos los centros de formación profesional para poder compartir recursos. Lo mismo las escuelas técnicas o las escuelas medias, que pudieran compartir recursos. Esta mirada de compartir recursos. Entonces, esto hace que nosotros formemos gente para el mundo real. Y a veces sucede y a veces no. En la mayoría de los casos no. No tenemos este tratamiento. Porque es cierto que estamos muy involucrados con las cuestiones administrativas, con los conflictos y demás. Y esto de el camino pedagógico es el que modifica el rumbo de la educación, el paradigma educativo. Y es el que a veces queda un poco relegado, ¿no? Bueno, ¿alguna reflexión que quieran hacer de estas cuestiones? Ahora ya, faltando pocos minutos para que termine esta clase, les voy a dejar las pautas, ¿no? Ustedes recibieron, me adelanto porque si no queda en el tintero. Les mandé la última actividad, toda la misma, con la consigna. Les mandé también, o estoy mandando, creo que ya mandé a todos, lo que tiene que ver con la guía de trabajos, de actividades que tienen que presentar o que tuvieron que presentar, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el último, y la fecha es hasta el 24 de noviembre. Nosotros el 24 de noviembre cerramos el ingreso al campus. En realidad las notas tienen que estar antes, pero bueno, vamos a extenderlo hasta el 24. La mayoría de los casos, hay algunas actividades que no se devolvieron, el trabajo 4 seguro y la 1, 2 y 3 en algunos casos tampoco, porque fueron presentados, se hizo la devolución de todo lo que se presentó en términos. Los que presentamos un poquito más tarde todavía necesitan devoluciones, que no son muchos, pero bueno, esto se va a ir subsanando. Porque como nosotros siempre tratamos de hacer es incorporarle más material cuando hacemos la devolución, entonces es bastante trabajoso. Bien. Sí, Paula. Disculpe, buenas tardes a todos. Estoy en el tren, así que me van a escuchar poco y nada. Se escucha bien. Una pregunta. Bueno. La planificación, ¿la tenemos que hacer de acuerdo a un bimestre, de acuerdo a una hora, de acuerdo a un día? Bien. Toda la consigna la acabo de mandar por el campus. Por mail. Está en el campus. Está la posibilidad de poder, algunos preguntaban, pero ¿dónde la subo? Bueno, está el botón para subir, ya está el botón activo. El tema de la planificación,
vuelvo a insistir con lo que dije al principio. La planificación no es una planificación anual, no es una planificación, si quieren, ni siquiera cuatrimestral. Una unidad didáctica. ¿Qué implica una unidad didáctica? Para acotar un poco, ¿no? Un tema. Un tema se puede dictar, bueno, no lo sé, depende el contenido, en 1, 2, 3 semanas, no lo sé. Esto lo determinan ustedes. Pero la planificación, insisto, tiene que tratar de ser una planificación no del todo convencional, sino que, por ejemplo, esté bueno que ustedes pongan metas de comprensión. A ver, metas de comprensión. ¿Qué significa esto? El momento que yo estimo que el estudiante va a comprender lo que yo estoy enseñando. Esa meta de comprensión es un hito evaluativo, es un momento de evaluación, ¿sí? Que a mí me va a permitir hacer una autoevaluación, ¿sí? Y cuando incorporamos técnicas de evaluación, trabajamos un poco más artesanal. Dicen, bueno, para este contenido, ¿qué tipo de evaluación voy a utilizar? ¿Una autoevaluación? Que los alumnos se autoevalúen. ¿Un coloquio grupal? El acercamiento de un agente externo. Acá nosotros pusimos mucho hincapié en trabajar con agentes externos, trabajar con estudiantes más avanzados, trabajar con otros docentes de otras áreas. Ustedes me dirán, pero bueno, esto no es siempre factible porque la cultura de la escuela no lo permite, la cultura del instituto no lo permite, pero bueno, está la posibilidad. Y si no, ustedes tratan de buscar esos momentos de comprensión. ¿Cómo el estudiante puede llegar a comprender esto? Desde el conocimiento de cada uno de nuestros cursos, tenemos idea, bueno, y muchas veces esa planificación, nosotros presentamos generalmente una planificación que es un documento, porque es un documento que tiene que estar escrito y formalizado, y nos pide la institución que lo. Pero también hay una pedagoga que nosotros trabajamos en este curso, se llama Ruth Harf, que nos dice, bueno, pero nosotros también podemos tener una planificación alternativa, que es la que realmente todo el tiempo estamos usando, que es una nota cruda, una nota que casi al pasar nosotros vamos a ir objetando y vamos a ir modificando. Y de alguna manera me sirve a mí cuando yo tengo que justificar por qué cambié un contenido, por qué cambié un momento. Yo lo cambié, bueno, porque el recurso no existía, porque los estudiantes necesitan que yo me conecte con otra asignatura, otra disciplina, otro curso. Bueno, y en esa planificación de nota cruda yo tengo mi justificación. Esto es muy trabajoso y sí, nadie dice que la educación. Un viejo profesor de didáctica mío me dijo, si vos saliste, si no salís cansado de un curso después de dar clase, es porque la sacaste la clase. Entonces, nadie dice que esto es fácil. Y nadie dice que nuestra recompensa es acorde. Pero bueno, la idea es cambiar el paradigma, ¿no? Eso es lo que uno persigue. ¿Está claro el tema? Yo le puse en el chat las actividades. Dice que la actividad dice en formación profesional. Claro. Dice esto porque nosotros estamos haciendo un curso de formación profesional. Ahora, acá yo me encuentro con muchos docentes que provienen de sectores como, qué sé yo, las ciencias sociales. Claro, no hay problema en eso. Porque vos podés hacer un curso de formación profesional que tenga que ver con el área de sociales. Acá no sé quién me planteó, no sé si son... ¿Cómo? Soy Paula. No te escuché. Te voy a hacer otra pregunta. Sí, Paula. Soy Paula. Te estoy diciendo, te quiero hacer otra pregunta. Dale. Yo entro al campus y resulta que tengo las actividades hechas y subidas al campus, pero me aparecen como otras actividades que cuando las abro no tienen nada, para lectura y reconocimiento de las actividades que tenemos que hacer. Bueno, hace una cosa, Paula, manda un mail diciendo expresamente cuál es el problema, así lo solucionamos puntualmente. ¿Te parece? ¿Me escuchás? Paula. Sí, te escuché. ¿Me podés repetir? Dale, mandame un mail puntual. A ver cuál es el problema, así lo resolvemos. ¿De acuerdo? Listo. Dale. ¿De qué comisión sos? ¿De qué comisión sos? Comisión 5. Bien, comisión 5. Ahora vamos a chequear. Bueno, gente, porque se me van a ir yendo. Insisto,
en el chat tienen la guía, lo mandé por mail, lo tienen en el campus. La charla que yo proyecté hoy es un fragmento, así que les mando el link para que puedan verla en su totalidad. ¿Sí? Porque, bueno, Sergio empezó hablando de lo viejo. Estaría bueno también que veamos algunos proyectos que se hacen en la actualidad. Y si no la vieron, yo creo que les mandé el Meet de una charla que hicimos este año con los chicos del CANSAT, esta experiencia de competición a nivel internacional, donde trabajan, donde ellos hablan mucho del recurso humano en un proyecto tecnológico. Es decir, centran el éxito en la conformación del grupo que va a resolver esa necesidad y en cómo ellos intercambiaron roles para poder tener éxito. Y esto, que generalmente no trabajamos a nivel formal, sí lo hacemos en cuestiones informales, estaría para pensarlo sobremanera. Bueno, no hay link de asistencia. Yo ya tengo un Meet, yo ya tengo una información del Meet automática que me da en diferentes periodos de la clase la asistencia. Así que la asistencia es automática. No hay link. En los últimos 2 encuentros no hubo link. Bueno, saludos a todos, estamos conectados y los espero en las actividades para darle cierre a nuestro curso. Saludos a todos, que la pasen muy bien. Gracias igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.